Bienvenidos alumnos a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Crucificado. Jesús ante el concilio. Al amanecer del día viernes, los soldados llevaron a Jesús donde estaban reunidos los sacerdotes y maestros que conformaban el Sanedrín. Y para poder acusar a Jesús, sobornaron a varios testigos falsos para poder ejecutarlo. Sin embargo, no encontraron ningún testimonio válido para acusarle. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: Blasfemia, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Es una injuria, es una calumnia, un agravio. Entonces, para ellos Jesús estaba calumniando y eso era un gran pecado. ¿Cuál es el veredicto?, preguntó. Y todos dijeron y gritaron: culpable, culpable, merece morir. Entonces comenzaron a escupir en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez?, decían. Todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Entonces Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían: No, este hombre con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Pilato, cuando escuchó que era Galileo, dice que decidió enviarlo a Herodes, ya que él gobernaba todas esas ciudades. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él, y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos, junto con el pueblo, y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús.
pero la multitud seguía gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Durante la celebración de la Pascua era costumbre de poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por asesinato. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: «Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? «A Barrabás», contestó la multitud a gritos. «Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?», preguntó Pilato. «Crucifícalo», le contestaron a gritos. «¿Por qué?», insistió Pilato. «¿Qué crimen ha cometido?». Pero la turba rugió aún más fuerte: «Crucifícalo, Pilato». Entonces él no tuvo más opción, sí, que hacerlo. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: «Soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes». Y la gente respondió a gritos: «Nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos». Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlaron de Jesús y lo llevaron al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinas y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaba. «¡Viva el rey de los judíos!». Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó, se negó a beberla. Llevaron a otros 2 criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. «Salvó a otros», decían. «Que se salve a sí mismo
si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él, al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió más o menos al mediodía. La tierra se llenó de oscuridad, como que fuera medianoche. Hasta las 3 de la tarde duró esa densa oscuridad. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y como el pecado de todo el mundo, de todos los pecados, desde Adán hasta el último pecador que viva en la tierra, Jesús cargó todos esos pecados sobre él, y por eso él se sintió separado de su Padre Dios. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres más. Bien, de esta manera hemos culminado con una parte de esta importante lección, la cual concluiremos en el siguiente día. Bien, les deseo que tengan un bonito día y no se olviden de hacer puntualmente sus tareas.